Muy bien, que Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos en esta noche una vez más reunidos en el amor del Señor para compartir junto a ustedes un nuevo estudio de la palabra del Señor. Hoy día, hermanos amados, un día con mucha lluvia aquí en la ciudad de Coyhaique, para los hermanos que están fuera, pero bueno, estamos en invierno, estamos en época, hermano, en la cual así es el clima en este lugar. Así que estamos contentos con todo lo que Dios hace. Lo importante es que Él nos tiene bendecido y nos tiene, hermanos queridos, caminando, perseverando en los caminos gloriosos de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos amados, el día de hoy tenemos un precioso estudio bíblico que le he llamado Nuestras armas no son espirituales. Nuestras armas son espirituales. Entonces, llama la atención, hermano querido, el título de nuestro estudio el día de hoy, de la lección. Pero bueno, vamos a escudriñar las escrituras para ver qué y por qué tiene ese título y por qué vamos a hablar de este tema. Pero en primer lugar, hermano, vamos a pedir a Dios en oración que Él nos conceda sabiduría, entendimiento, hermano querido, la paz en nuestro corazón y también, hermanos, el poder estar en todo el estudio, hermanos queridos, para poder ser edificados a través de la palabra del Señor. Hoy día, hermanos, no estoy en casa, hoy día estoy en la ciudad. La semana pasada les avisaba, hermanos, que tenía que, por un tiempo, hermanos, venir a la casa de mi hija Jenny, ¿verdad? Ella tuvo que salir de la región y estamos aquí, bueno, chocheando con los nietos, con los regalones acá, hermano, así que una bendición para nosotros, hermano. Así que desde aquí también me he querido conectar con ustedes para poder, hermanos queridos, no perder, ¿verdad? Una semana que estamos ya habituados en que salimos, hermanos, a este horario para poder estudiar las escrituras. Ya cae la noche, estamos en casita tranquilo y vamos a pedir a Dios ahora que Él nos conceda la sabiduría que necesitamos para participar, hermanos queridos, de esta hermosa lección. Oramos al Señor. Padre, vamos delante de tu presencia, mi Dios, con nuestro rostro inclinado, Padre, reconociendo que tú eres soberano, que tú eres justo, que tú eres santo, que tú eres Dios, creador de todas las cosas y también el sustentador de todo lo que nuestros ojos ven. Oh Dios, te alabamos, glorificamos y bendecimos tu nombre. Te adoramos, te glorificamos por ser nuestro Dios. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, quien no, ahí en la cruz del Calvario nos abrió esta puerta gloriosa de salvación, tomando nuestro lugar en la cruz. Y por eso creemos en tu palabra, creemos que Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Señor, y que tomó nuestro lugar en ese madero de cruz. Gracias por ese sacrificio glorioso, porque nos has justificado, nos has lavado de todos nuestros pecados y hoy día podemos confiadamente acercarnos al trono de la gracia. Te bendecimos, te adoramos, Padre. Gracias. Junto a nuestros hermanos en esta tarde necesitamos, Señor, humildemente lo pedimos, que nos conceda espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo para recibir tu palabra. Señor, nada como humano tengo para entregar, pero tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. Dios mío, que puedes entregar a nuestro corazón y usarme como instrumento en tu mano. Dios mío, para que tu pueblo, tus hijos sean grandemente edificados. Padre, pongo mi vida en tu mano, Señor, para que tú la uses y podamos compartir en esta noche esta gran bendición. Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos amados. Entonces, tenemos una preciosa lección el día de hoy titulada Nuestras armas son espirituales. Bueno, quiero comenzar diciendo, hermanos amados, que día en día nos enfrentamos a diferentes situaciones en las que debemos decidir entre seguir el bien o el mal. Esas situaciones, hermanos, se nos presentan a diario y nosotros tenemos que decidir.
Viene, hermanos amados, de inmediato a mi memoria la oración que hizo el gran sabio Salomón, cuando Dios, hermano querido, le pide a Salomón y le dice, pídeme lo que quiera. Y él, hermano, con un corazón humilde, hermano, con una sencillez gloriosa, hermano, él le pide sabiduría a Dios. Sabiduría, hermano, qué interesante. Y Dios se la concede, pero pide sabiduría, hermanos, para que él pueda discernir. Hermano, ahí nos podemos dar cuenta que nosotros como seres humanos no alcanzamos a discernir muchas veces entre el bien y el mal. Tenemos nosotros que tomar esa decisión. Y Salomón pide sabiduría para tener esta capacidad, para poder discernir entre el bien y el mal, para guiar al pueblo de Dios. Entonces, hermanos amados, nos enfrentamos a diferentes situaciones en las que debemos decidir entre seguir el bien o el mal, a Dios o a Satanás. Esto es lo que se le llama lucha o guerra espiritual. Hay muchos hermanos, iglesias que tienen escuadrones, de batalla espiritual, qué sé yo. Bueno, de alguna o de otra manera nosotros entendemos, hermano querido, que tenemos una guerra espiritual aquí mientras estamos en este mundo. Entonces se desarrolla plenamente en el área espiritual y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Que esta guerra, hermano, es espiritual, ya no es carnal. Y esta guerra espiritual, hermanos, afecta completamente al mundo natural. Aunque es así, debemos tener claro algunas cosas importantes que nos enseña la palabra del Señor. Así que vamos de inmediato, hermano, a Segunda de Corintios, y vamos a comenzar a abrir las Escrituras para ver qué nos enseña el Señor el día de hoy. Segunda de Corintios, capítulo 10, del versículo 3 y 4, por favor. Saludo a mi hermano Walter Quiroz. Mi hermano Walter, Dios te bendiga ricamente. Mi hermana Miriam Godoy, un gran saludo para usted, mi querida hermana. Hola, mi hermano David, Dios le bendiga. Desde Punta Arenas. Hace mucho frío, mi hermano. Dios le bendiga ricamente a todos mis hermanos en Cristo. Gloria al Señor. Bien, acá igual está un poquito helado, mi hermana Miriam, pero bueno, hoy día estamos gozosos y fervientes en el Señor estudiando las Escrituras y eso nos da mucha alegría. Bien, mis amados hermanos, está también mi hermana Jimena Acuña. Dios te bendiga, Jimenita. Un gran abrazo, hija, para ti. Dios bendiga a tus padres, bendiga a tu familia, hija querida. Gracias al Señor por eso. Estamos, hermanos, para poder escudriñar las Escrituras y ver qué nos enseña el Señor. Bien, vamos a 2 de Corintios, capítulo 10, verso 3, que dice lo siguiente. Pues, aunque andamos en la carne, pongamos atención a lo que Dios nos dice. Aunque andamos en la carne, y eso es verdad, hermano, estamos en este cuerpo físico, ¿verdad? Que nos conduce para donde nos queremos mover. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? No militamos según la carne. Y aquí entramos al tema. No militamos según la carne. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y este texto es conocido, hermano, es conocido, poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Pero ¿conocemos esas armas? ¿Cuáles son esas armas? Y eso es lo que vamos a ver en esta noche, a través de la palabra de Dios. Las armas a usar son espirituales, no carnales, mis queridos hermanos. Entonces, hermano querido, la lucha del creyente es contra huestes espirituales de maldad. Hermano, la lucha no es entre nosotros, la guerra no es entre los hermanos, no es entre las iglesias, no es usted contra su pastor o contra el pastor de la otra denominación o los hermanos de la otra iglesia. No, esa no es nuestra lucha. Son hermanos contra huestes espirituales de maldad, por lo tanto las armas del mundo, como por ejemplo el ingenio, los talentos, la riqueza, las capacidades que podamos tener, hermanos amados, de organización,
la elocuencia que puedan tener algunas personas, la propaganda, el carisma y la personalidad, hermanos, son completamente insuficientes, hermanos amados, para derribar la fortaleza de Satanás. Son completamente, hermanos amados, insuficientes para luchar contra este enemigo de nuestras almas. Entonces aquí no sirve el intelecto, aquí no sirve el ingenio, aquí no sirve cuánta capacidad tenga yo de organizar, etcétera, etcétera. O sea, cuánta elocuencia puedo tener, no sirve. Y eso es lo que nos va a enseñar la palabra de Dios. Las únicas armas adecuadas, hermano, para destruir los fuertes ataques de Satanás, la injusticia y las falsas enseñanzas, son las que Dios nos entrega, las que Dios nos da. Y de eso vamos a hablar en esta noche. Entonces, hermanos amados, hay ahí la razón principal de la mucha derrota en el pueblo de Dios. Y es porque las batallas espirituales las pretendemos ganar con armas carnales. Y ahí fracasamos. Y por eso que el mundo cristiano fracasa en algunas áreas, hermanos, porque nos confundimos. Y queremos, hermanos, llevar esta batalla o librar esta batalla con las armas carnales. Lo que sencillamente provoca es un caos. Si nosotros queremos enfrentarnos o defendernos con ese tipo de armas. Entonces, esto es lo que el Señor nos va a ilustrar en esta noche. En teoría, hermanos amados, cuando hablamos de esto, hermanos, en teoría esto es muy fácil, pero en la práctica tiene un grado mucho más alto de dificultad, porque nosotros vivimos en la carne, hermano. Nosotros vivimos en esta carne y esta naturaleza humana siempre nos tiende al mal o a alejarnos de Dios. Vivimos en esta carne, con este cuerpo, en este mundo lleno de pecado, lleno de maldad, que está gobernado por el príncipe de este mundo, que también sabemos que es Satanás. Y todo lo que enfrentamos, hermanos amados, lo enfrentamos según los patrones mundanos, según la sociología humana, según las reglas de nuestra comunidad y no según la palabra de Dios. Entonces ahí es donde cometemos errores. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner cuidado y poner atención a lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, amados hermanos, veremos algunos aspectos que la palabra de Dios nos ilustra, hermanos amados, sobre 4 armas poderosas que tenemos como cristianos, como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo. 4 armas poderosas que nosotros podemos usar en esta batalla. Lo primero que tenemos que entender, hermano, es que estamos en una guerra, estamos en una batalla. Y para batallar, hermanos, en una guerra, tenemos que llevar armas. No podemos ir a una guerra, hermanos amados, sin nada que poder, hermanos, nada con que defendernos. Entonces, de inmediato, hermanos, vamos por favor a Efesios, a la carta que le escribiera el apóstol Pablo a los Efesios. Mis queridos hermanos, ustedes ahí en el Facebook, yo sé que son muchos los que están ya siguiéndonos a través del Facebook en esta lección. Siempre le invito, hermano, que usted tenga su libreta de apuntes, siempre, hermano. Ojalá sea un cuadernito que usted lo ame, lo quiera, y ahí lo guarde, lo cuide, hermano, y ahí va anotando todas las citas bíblicas de los estudios, para que luego, cuando tenga tiempo, hermano, usted pueda, con calmita, hermano querido, volver a repasar lo que el Señor le ha enseñado. Bien, vamos a Efesios entonces. Efesios capítulo 6, vamos a leer el versículo número 12. Efesios capítulo 6, versículo número 12. Dice lo siguiente, hermanos amados. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Ya se lo dije, hermano. La lucha no es con tu hermano, la lucha no es con tu pastor, la lucha no es con tu iglesia, la lucha no es con los hermanos de otra congregación, no. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino, escuche bien por favor, contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bendito sea el amor del Señor. Entonces, hermanos amados, los creyentes nos enfrentamos a un conflicto espiritual con Satanás. Satanás es el enemigo principal de nuestras almas. Ya sabemos que tenemos tres enemigos. Tenemos a Satanás, tenemos al mundo y tenemos nuestro propio yo. Ese yo que a veces nos juega muy malas pasadas. Entonces, tenemos que enfrentarlo, hermanos amados, con las armas que Dios nos entrega. Entonces, hermanos amados, tenemos, hermanos amados, este conflicto espiritual contra Satanás y un ejército de espíritus malos. Satanás no es solo, sino que tiene un ejército, millares, hermanos, que trabajan con él. Bendito sea el amor de Dios. Esos poderes de las tinieblas son las fuerzas, hermanos amados, espirituales de maldad, que nos habla aquí la palabra de Dios, huestes espirituales de maldad. Esos son, hermanos amados, los que trabajan junto a este personaje, que estimulan a los impíos. Por eso, hermanos, que muchas veces, ¿cuál es nuestra oposición? Hermanos, la gente que no conoce a Dios. La gente muchas veces, hermano, hasta que ostenta algunos cargos políticos dentro de las naciones y están en contra del evangelio. No es porque ellos sean malos, sino que hay espíritus de maldad, hermanos, que utilizan este tipo de gente que no conoce a Dios y se va en contra del evangelio, en contra de Dios, en contra de la iglesia. Y por eso, hermanos amados, que Dios nos manda, es un mandamiento de orar por nuestras autoridades y no importa quién sea, usted obedece orando por ellos. Porque nosotros como cristianos somos apolíticos, no sé si usted lo sea, pero somos apolíticos, o sea, nosotros tratamos, hermanos, con la ayuda del Señor de no seguir las corrientes políticas de este mundo, sino que nosotros oramos para que Dios guarde su iglesia y no se mezcle, no se enrede con los negocios de esta vida, con los negocios de este mundo. Por eso que hay una diferencia entre el Hijo de Dios. Usted puede tener una opinión, pero eso es completamente diferente a que usted sea de una corriente política. Entonces nos ayuda el Señor para entender esto. Y si nosotros somos apolíticos, siempre vamos a orar por nuestra nación. Vamos a orar por nuestros gobernantes. Vamos a orar para que hagan una buena gestión y vivamos en paz. Eso es lo que nos pide Dios, que oremos por ello. Entonces ayúdenos el Señor, hermanos queridos, para hacer bien nuestro trabajo. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, hermanos amados, estos espíritus, hermanos amados, operan en este tipo de personas, se oponen a la voluntad de Dios y con frecuencia atacan a los creyentes de esta época. Sí, pues, y siempre ha sido así, desde que la iglesia nació, desde que la iglesia fue formada, desde que comenzó la dispensación de la iglesia ha sido atacada. Siempre, hermano, hemos visto en la historia grandes hombres de Dios que defendieron, hermano, la fe de Jesucristo. Por eso, hermanos amados, que la vez pasada le hablaba acerca de la apologética, la importancia de tener conocimiento para defender nuestra fe. La fe se defiende con argumentos y argumentos sólidos, hermanos, que nos entrega la palabra de Dios. A eso nos ha llamado el Señor, a defender ardientemente, ¿se acuerdan o no? Que lo estudiamos hace muy poquito, ardientemente por nuestra fe, que ha sido dada una vez a los santos. O sea, tenemos que tener conocimiento para defender la fe de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos amados, esto es lo que quiere el Señor de nosotros. Hay mucha gente, hermanos amados, que atacan a los creyentes en esta época, hermanos. Y eso constituye una gran multitud. Y están organizados, hermanos, en un imperio de maldad sumamente sistemático, hermano, que tiene jerarquía y orden. Así lo describe la palabra de Dios.
Bendito sea el Señor. Entonces nosotros tenemos que saber quién es nuestro enemigo. Hermanos amados, los que han hecho el servicio militar, no va para qué lo vamos a ir más allá. Le enseñan tácticas, hermanos, de defensa, hermano querido, y una de las tácticas más eficaces es conocer quién es su enemigo, conocer las armas que tiene el enemigo para que usted se pueda defender. Por eso que hoy día se usa mucho la inteligencia, porque se necesita. Bueno, en lo espiritual es igual. Usted tiene que conocer quién es su enemigo para saber cómo atacarlo. Si lo queremos atacar con armas carnales, hermano, no tenemos ningún éxito. La derrota está asegurada. Pero si lo atacamos con las armas de Dios, que Dios nos entrega a la iglesia, la cosa es diferente. Porque la victoria ya la tuvo Cristo en la cruz. Y de ahí nos afirmamos, de ahí nos tomamos. Él ya la tuvo. Entonces, hermanos amados, en primer lugar tenemos la primera arma que se encuentra en Efesios capítulo 6, verso 18. En este mismo capítulo, hermanos, que estamos leyendo, Efesios capítulo 6, versículo 18, dice lo siguiente, y escúchame bien, la primera arma poderosa que tenemos en Dios es la oración. Es la oración, hermano. La primera arma poderosa que tiene el pueblo de Dios, que tiene el cuerpo de Cristo, que tiene la iglesia, es la oración. Y dice Efesios capítulo 6, verso 18, orando en todo tiempo. Hermanos, ¿cuándo debemos orar? En todo tiempo. Hermanos amados, nosotros tenemos un WhatsApp, hermanos amados, donde entrego la lectura diaria todas las mañanas a las 7 de la mañana. Le entrego, hermanos amados, la porción bíblica que leo en la mañana a los hermanos que están incluidos en ese grupo. Y ese grupo, además, hermanos, es muy hermoso porque los hermanos que necesitan orar, ahí escriben y piden oración y todos oramos por ellos. Entonces, hermanos queridos, si usted se quiere incorporar, hago un paréntesis, usted solamente me manda un mensaje, después me dice, hermano David, incorpóreme al WhatsApp de la lectura diaria. Hermano querido, y ahí estamos orando por las peticiones. Hermano querido, porque tenemos que orar el uno para con el otro. Y aquí dice, ¿cuándo debemos orar? En todo tiempo, en todo tiempo. Entonces, cuando un hermano, que le quiero poner un ejemplo nomás, cuando un hermano escribe ahí en el WhatsApp y dice, hermano, necesito la oración, que oremos por tal o cual persona, qué sé yo, ¿qué es lo que hace usted? Inmediatamente tiene que organizarse de forma inmediata, hermano. Organizarse y apartar un momentito de tiempo y orar inmediatamente, hermano. Cuanto antes, apenas recibió, hermano, la petición de oración, usted se organiza y se aparta y deja un poquito de tiempo, hermano, para poder orar al Señor. Si usted no lo hace, pierde tiempo. Entonces, la primera arma poderosa que tenemos en Dios es la oración. Bendito sea el amor de Dios. Orando, no solamente en las noches, no solamente en la mañana, orando en todo tiempo. Yo aprendí de un pastor que vino tiempo atrás y dijo algo muy bonito que a mí me tocó el corazón y sabe que hasta el día de hoy lo practico. Y él dijo lo siguiente, hermano, que a mí me causó, y yo dije, en realidad tiene toda la razón. Me dice, hermano, ¿qué usted hace cuando se va a trabajar, cuando llega a su trabajo? Bueno, yo tengo el hábito, como todo cristiano, de orar en la mañana, ¿verdad? Cuando uno se levanta, ora al Señor, luego lee las Escrituras y se va al trabajo. Pero cuando llegaba a la oficina no oraba. No oraba, sencillamente porque no me había nacido de orar. Pero en aquella oportunidad Dios usa a este varón y da un consejo muy práctico. Y dice, hermano, cuando usted llegue a su trabajo, ore. Ore por sus jefes, ore por sus colegas de trabajo, ore por el día, por las actividades que va a realizar durante el día. Y sabe que esto me gustó tanto, hermano.
Me gustó y lo tomé para mí. Le dije, gracias Señor, porque hoy me hace comprender que yo puedo orar en mi lugar de trabajo. Y gracias a Dios, hermano, tengo como costumbre llegar una media hora antes a trabajar y tengo la oportunidad maravillosa de abrir la oficina, hermanos, y orar. Orar por mis jefes, orar por mis colegas de trabajo, por su familia, por todo, porque recibí el consejo. Aquí nos dice orar en todo tiempo. No es solamente orar en la mañana y orar en la noche, en todo tiempo. Y para que la oración sea un arma poderosa en Dios, usted tiene que orar constantemente, orando en todo tiempo. Escúcheme bien, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Se da cuenta? Qué interesante es la oración, hermano. Qué interesante. Por eso, hermano, que en otros estudios, en otras lecciones que hemos, hermanos amados, hemos disfrutado y compartido, hemos hablado acerca de esto, hermano, la importancia de saber quién es Dios. Porque cuando usted empieza a conocer quién es Dios, que usted tiene un Dios creador de todo lo que sus ojos ven, y no solo eso, sino sustentador también de todo el universo. Y si esto fuera poco, es un Dios santo y un Dios justo. Cuando usted comienza a ver desde ese punto de vista a su Dios, usted cuando va a orar y a conversar con Él, usted lo hace con reverencia, hermano. Usted lo hace con reverencia. No lo hace de una manera desordenada, no. Usted va con humillación, con reverencia, a hablar con este Dios que usted conoce. Entonces, con toda oración y súplica en el Espíritu, y el hombre espiritual no le va a faltar el respeto a su Dios. Todo lo contrario, el pobre en el Espíritu, que dijo Jesús en la oración del Sermón del Monte, el pobre en espíritu, ese verá a Dios. De Él es el reino de los cielos. Entonces, hermanos, tenemos que humillarnos delante de Dios cuando vamos en oración. Hermanos, como lo hacía el profeta en el antiguo tiempo, no se atrevía a levantar la cabeza delante de su Dios. ¿Y nosotros por qué vamos a ser irrespetuosos? Orando en el Espíritu y velando en ello, o sea, haciéndolo constantemente, con toda perseverancia. ¿Ves que tiene que ser perseverante en la oración? Claro que sí. Usted puede orar en todo tiempo, apartar un momentito de tiempo para orar, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Usted tiene que orar por todo el pueblo de Dios. Bendito sea el amor del Señor. Hoy día estaba, hermanos amados, trabajando en la reflexión que tengo que entregar el día viernes y leía, hermanos amados, el testimonio de un matrimonio recién titulado, hermano, de jóvenes profesionales que entregaron su vida a Dios para ir en misiones. Y ellos, hermanos, apenas se titulan, hermanos, toman rumbo, se escriben a misión y se fueron a predicar por Asia, por allá en esos países musulmanes, para llevar el evangelio a las personas que todavía no conocen a Cristo. Estaban algunos años trabajando, hermanos, y fueron tomados prisioneros. Lo tomaron preso, lo tomaron prisionero por ser cristianos, por ser hijos de Dios. Jóvenes, hermanos, entregando su vida a Cristo. Y después de haberlo tenido preso, hermano, le dieron muerte. Todavía en el siglo XXI, hermano, hay hombres y mujeres que entregan su vida al servicio del Señor para que otros conozcan a Cristo. Y hoy día nosotros, hermanos amados, muchas veces no dejamos tiempo ni siquiera para orar. Entonces ayúdenos el Señor. ¿Cuál es nuestro compromiso con Dios? ¿Cuál es tu compromiso con Dios? Nos ayuda el Señor. Entonces, la oración es un arma fundamental y poderosa en la vida del cristiano. La Biblia nos relata que en el tiempo de persecución en la primitiva iglesia, Jacobo le habían dado muerte. Usted ha leído ese pasaje.
Jacob fue muerto y Pedro encarcelado. Una situación terrible. La iglesia perseguida, hermano. Pero la iglesia del primer siglo, la iglesia fundada por el poder glorioso del Espíritu Santo, que hasta el día de hoy está con nosotros, vive en nosotros y actúa en la iglesia. Ese mismo Espíritu de Dios que fundó la iglesia primitiva está con su iglesia hoy. Esa iglesia, hermanos amados, echó mano a una arma poderosa que tenían y era la oración. Echó mano a la oración. Cuando entró en oración, hermanos amados, la iglesia, movieron la mano de Dios. Aleluya. Movió la iglesia la mano de Dios y descendió un ángel del cielo. Desde el mismo cielo, hermano. Movió los cimientos de la cárcel, se estremecieron esos cimientos, las puertas que eran de fierro, de hierro, hermano, se abrieron de par en par. Y el ángel toma a Pedro y lo saca a la calle y lo deja en la vereda del frente. ¿Quién movió la mano de Dios? La oración de la iglesia. Si hay algo que no hace hoy día la iglesia es orar. Oramos solamente cuando nos corresponde orar, cuando nos dice usted va a orar mañana, usted va a orar el domingo, usted va a orar el sábado. Hermanos, tenemos que tener una vida de oración. La primera arma poderosa en el Señor. Bendito sea el amor de Dios. Tenemos una segunda arma. Y esta segunda arma, hermano, es la fe. La fe. La actitud fundamental para los que están en combate es una actitud de fe. Y la fe es creer. La fe es convencimiento de que el Dios que usted sirve ya derrotó al enemigo. Bendito sea el nombre del Señor. La fe, hermano. La certeza de lo que se espera. Una convicción. Usted no ha visto, hermanos amados, todavía no ha visto la victoria, que ha vencido la batalla, pero usted cree que el Dios que usted sirve ya le dio la victoria. Eso es fe. Bendito sea el amor de Dios. En una oportunidad leía un libro, hermano, maravilloso, y el escritor decía lo siguiente: es fácil, es muy fácil saber cuántas semillas hay en una manzana. Es muy fácil. Usted corta la manzana, la despedaza y va a ver cuántas semillitas tiene ahí. Es muy fácil saberlo. Pero saber cuántas manzanas dará una semilla de esa, para eso hay que tener fe. Nos ayude el Señor. Qué maravilloso es Dios, hermano. Entonces no podemos vencer aún con mucha oración. No. Si no creemos en la palabra de Dios y en los mandamientos de nuestro general que va adelante en la batalla, ¿se da cuenta? Oración y fe. Que sacamos orar todo el día, pero no creemos en la palabra. Esto va de la mano. Hay personas que me dicen, hermano, yo vivo orando. Y yo le pregunto, hijo, ¿y cuántas veces al día lees la Biblia? Y ahí quedan, no leen la Biblia. Entonces, algo está fallando. Esto va de la mano. Si usted lee la Biblia es porque le está creyendo a Dios. Usted ama a Dios y algunos me han dicho usted es demasiado duro, pero usted ama a Dios todo lo que ama la Biblia. Todo lo que ama la Biblia es el amor que usted le tiene a Dios. Porque el único que le puede revelar quién es Dios es la Biblia, es la palabra de Dios. Ellas dan testimonio de mí, dijo Jesús. Bendito sea el Señor. Dios bendiga a mi hermana María Segura, allá en Santiago. Mi hermana Margarita Peña, que se ha integrado, hermano, al estudio. Mi hermana Elizabeth González, un abrazo para usted, mi querida hermana. Mi hermano Juanito Burto, Dios te bendiga, hermano querido. Ayer te envié saludos, Juanito. Estaban celebrando sus 14 años, hermanos amados, en el programa maravilloso que tienen en la radio. Gloria a Dios. Entonces, la fe es tan importante. Las escrituras nos enseñan. Sin fe, escúcheme bien, sin fe
Es imposible agradar a Dios. Hermano, entonces tenemos que tener fe. Bendito sea el amor de Dios. En Mateo capítulo 17, verso 20, Mateo capítulo 17, versículo 20, nos exhorta que si tenemos fe, como un grano de mostaza, podemos mover a una montaña de su lugar. Sí, así nos dice la Escritura. Pero bueno, la fe es un medio por el que establecemos nuestra relación con Dios. Porque si decimos a un monte que se mueva, no es nuestra obra, no es lo que nosotros queremos, lo que nosotros pedimos, sino que es el Señor, es Dios a través de nuestra fe que actúa. ¿Se da cuenta? No somos nosotros, es Dios actuando en nosotros. Entonces, Efesios capítulo 2, vamos al capítulo 2 ahora de Efesios. Efesios capítulo 2, hermanos, ¿por qué digo yo que es Dios obrando, no nosotros? O porque nosotros somos capaces de hacer tal o cual cosa. Efesios capítulo 2, verso 8 dice que somos salvos por gracia a través de la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Dice claramente, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Se da cuenta? Nosotros a través de la fe profundizamos en esta relación con Dios. A través de la fe. Porque si usted tiene fe en Dios, hermano, va a buscar a Dios. Va a querer conocer de Él. Si usted tiene fe, va a orar en obediencia a Dios. Y si usted tiene fe, va a creer en las Escrituras. Y va a desear, hermano, todos los días tener un contacto con ella, porque ella le va a revelar quién es Dios. Y ella le va a revelar qué es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos queridos, para adquirir el conocimiento que necesitamos como hijos de Dios. Entonces nosotros a través de la fe profundizamos en esta relación con Dios. Nos vamos acercando más porque vamos conociendo más al Señor y como vamos conociendo y creyendo, nos adentramos en una relación íntima con Él, una relación íntima con Dios. Y nos lleva a conocerles, hermano, en forma profunda. Usted no podrá conocer a Dios, hermano, yendo a todos los cultos. No, es muy bueno asistir a la iglesia, es maravilloso, es necesario, pero usted va a conocer a Dios mediante lea su Biblia. Mediante usted, hermanos queridos, estudie la palabra de Dios. Ellas son las que dan testimonio de Jesús. Usted quiere conocer a su Dios, entonces hágase un hábito de lectura para que conozca a Dios. Porque si no lo hace y habla de Dios, es el Dios que usted se imagina en su mente, pero no el que revela el Espíritu Santo a través de las Escrituras. Y para derribar a Satanás, tenemos que tener argumentos sólidos, concentrados y centrados en la palabra bendita de Dios. Por eso que hoy día, hermano, el evangelio es tan pisoteado, el evangelio es tan mal mirado, hay tanta gente que se burla, habla del evangelio. ¿Por qué? Porque hay pocos hombres y mujeres que defienden el evangelio de Cristo con argumentos. Porque si usted tiene argumentos sólidos con conocimiento de la palabra de Dios, créame que Dios jamás lo dejará solo. Y Dios avergonzará al diablo por intermedio suyo. Pero para eso usted tiene que tener el conocimiento adecuado y necesario. Si alguien es falto de sabiduría, dice el apóstol Santiago, pídale a Dios y Él le dará en abundancia, porque el deseo en el corazón de Dios es que nosotros como iglesia, como pueblo suyo, defendamos el evangelio de Jesucristo para que el mundo sea salvo y lo demos a conocer. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos amados, la relación con el Señor es como una escalera, ¿ya? Así es sencillo. ¿Quién no conoce una escalera?
Entonces, hermanos amados, vamos avanzando. Subimos el pie un peldaño a la vez. Si lo logramos, estamos en condiciones de pasar al siguiente escalón. O si no, no. Usted no puede pretender subirse al primer escalón y llegar de un salto al primer escalón de la escala. No, no puede. Tiene que ir paso a paso. Por eso, hermano querido, que la fe es algo activo. Tenemos que cultivarla. Tiene que ir creciendo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuándo Dios le escucha a usted? Cuando usted ora. Cuando usted ora, Dios le oye. Dice que su oído está atento a la oración del justo. Su oído, Dios inclina su oído cuando usted se pone en oración y lo oye, escucha su voz, escucha su clamor y Él le responde. Pero ¿cómo usted escucha a Dios? ¿Cómo usted escucha la voz de Dios? A través de su palabra. Esta es la voz de Dios. Esta es la boca de Dios. La palabra escrita de Dios. Todo lo que Cristo dijo está aquí. Entonces usted tiene que escuchar a Dios. Y para escuchar a Dios usted tiene que leer las Escrituras, meditar en las Escrituras y estudiar las Escrituras. Hermanos amados, la fe viene por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. La primera arma poderosa que tenemos es la oración. La segunda arma poderosa que tenemos es la fe. Tenemos una tercera arma poderosa también para la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y esta tercera arma poderosa es la obediencia. Siempre le he dicho, hermano, que el evangelio consiste en dos cosas: en creer y obedecer. Si usted cree y obedece, está haciendo la voluntad de Dios. Entonces, obediencia. Vamos a Efesios capítulo 6 de nuevo. Efesios capítulo 6. Y pongamos nuestros ojos en el versículo número 16. Por favor, los invito. Efesios capítulo 6, versículo 16 dice lo siguiente. Sobre todo, o sea, cuando dice sobre todo es porque hay un contexto anterior. No está hablando de la armadura de Dios, de lo que debemos nosotros tomar para vestirnos. No quiero entrar en detalle, pero no es Dios quien te viste. Eres tú quien te viste con la armadura de Dios. Y eso es obediencia. Entonces, no puedes usar el puro yelmo. No puedes usar la pura coraza. No puedes usar la pura espada, sino que tienes que tomar toda la armadura de Dios. Y esa armadura usted tiene que colocársela. Y eso es obediencia. Entonces nos dice ahora, sobre todo, toda la armadura de Dios, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Tomad el escudo de la fe. Hermanos amados, la fe es incomprensible si está separada de la obediencia. ¿Me escuchó bien? Usted no tiene ningún tipo de fe si no obedece. Hermano, la obediencia va de la mano. La fe, hermano, es incomprensible si está separada de la obediencia a Dios. Porque mediante obedecemos a Dios, estamos diciéndole, yo creo en ti. Yo creo en tu palabra. Creo en Jesús. Creo en que la palabra es la palabra fidedigna de Dios, inerrante de Dios, y que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Jesucristo es Dios, porque así me lo dice tu palabra. ¿Se da cuenta? Entonces la fe va de la mano con la obediencia. ¿Cómo sabemos entonces, mis queridos hermanos, si tenemos la clase de fe que nos lleva a una relación con Dios?
¿Cómo logramos entender eso? ¿Qué nos lo demuestra, hermanos amados? Bueno, vamos a Primera de Juan, por favor. Vamos a Primera de Juan. Anoten, mis queridos hermanos que están en el Facebook. Saludo a mi hermano Abel Vidal. Un gran abrazo, mi querido hermano Abel. Mi hermano Alejandro Montiel. Qué lindo, Alejandro. Dios te bendiga tanto tiempo. Hermanos, que no te he visto, pero verte aquí, hermanos amados, conectado, es un gozo y una alegría. Dios te bendiga, Alejandro, junto a tu esposa, tus hijas, tus nietos. Está nuestro hermano Alejandro, dice, porque un ser que cree en Dios y procesa su fe, la pierde al creerle al hombre y se vacuna. Bueno, ahí entramos en otro detalle completamente, hermanos amados, fuera de contexto. Pero hermanito Alejandro, vamos a tocar algún día este tema para que tú lo logres entender. ¿Ya? Bendito sea el nombre del Señor. A veces confundimos un poco lo que es la fe en Cristo Jesús. La obediencia, hermano, es algo fundamental en la vida del cristiano, en la vida del creyente. Tengamos cuidado, porque a veces con nuestros argumentos lo ponemos sobre lo que en las Escrituras nos enseñan. Y nos dice aquí, Primera de Juan, capítulo 2, hermano. Vamos a Primera de Juan. Por favor, esta cartas, hermanos, de Juan son maravillosas para la iglesia, hermano. Y ojalá usted la pueda leer una y otra vez, una y otra vez. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice lo siguiente, hermanos amados, pongamos nuestros ojos en esto. Y en esto sabemos, Dios lo da por sabido, ¿ya? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo vamos a ver si realmente le conocemos? Si guardamos sus mandamientos, ¿ya? Y guardar su mandamiento es obedecer. Y en obediencia nosotros estudiamos las Escrituras y conocemos cuáles son los mandamientos que debemos guardar. ¿Me está entendiendo? Usted no puede guardar los mandamientos de Dios si no los conoce. ¿Se da cuenta? Entonces ahí es la obediencia. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos. Escuche bien lo que añade. Y el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Así de sencillo, hermano. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y la verdad no está en él. Entonces, hermanos queridos, las obras, hermanos, son el resultado, pues, mi querido hermano, el resultado de una vida en Cristo. Si usted es un cristiano y Cristo vive en su corazón y usted tiene la mente de Cristo, hermanos queridos, vamos a actuar como Él. Vamos a pensar como Cristo. Entonces, hermanos amados, las obras son el resultado de esa vida en comunión que llevamos con Cristo. Y es una credencial de que llevamos una fe de que sí agradamos al Señor. ¿Ya? El Señor nos ayude. ¿Por qué? Porque, hermanos amados, no es necesario que el mundo o la iglesia sepa que yo tengo fe. No. Lo importante es que Dios lo sabe. Y su vida de fe agrade a Dios. Porque nuestro caminar tiene que ser grato a Dios. Hermano, a Dios. Y Dios nos manda, hermanos amados, que podamos entender la palabra de Dios y actuar en obediencia. Aquí una buena fórmula, hermano. Si usted combina todo esto, fe más obediencia, ¿es igual a qué? A santidad. Si usted tiene fe y obedece, hermanos amados, se santifica. Sí, bendito sea el nombre del Señor. O si no, no se va a santificar. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22, hermano. Vamos a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1,
Versículo 22 nos dice lo siguiente, hermanos amados. Habiendo purificado, o sea, santidad, ¿ya? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cómo nos vamos santificando, hermano? ¿Cómo nos vamos purificando? Por la obediencia a la verdad. Que Dios nos ayude. Nuestra tercera arma poderosa en Dios, entonces, es la obediencia. Primero es la oración, luego viene la fe, luego viene la obediencia. Pero queda una cuarta arma, que no es menos importante. Hermanos, si hoy día solamente vamos a tocar estas 4 armas poderosas que tiene la iglesia, que tiene el cuerpo de Cristo, que tiene, hermanos amados, los hijos de Dios. Y la cuarta arma poderosa, hermanos amados, es la palabra de Dios. Vamos a Efesios capítulo 6, nuevamente a Efesios capítulo 6, hermanos queridos, y vamos a fijar nuestros ojos en el versículo número 17. Por favor. ¿Ya? Dios les bendiga, amados hermanos. La cuarta arma poderosa que tiene la iglesia, que tiene el cuerpo de Cristo, que tienen los hijos de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 17. Dice lo siguiente. Dice, y tomad, o sea, es una orden. Y la orden, hermano, no es para cuestionarla, es para obedecerla, es para acatarla. Y tomad, hermanos queridos, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y tomad es una orden, es un mandamiento. Esto no es una sugerencia, hermano. Y tomad la espada, escúcheme bien, por favor. Tomar la espada no es hacer esto. No es hacer esto y predicar con la Biblia en la mano y azotarla y moverla para que todo el mundo la vea que está en su mano. No. Eso no es lo que está diciendo el Señor. Cuando Dios le dice, tomad la espada del Espíritu, ¿ya? Que es la palabra de Dios, es que usted se sumerja en ella. Deje tiempo para leerla. Deje tiempo para meditar en ella. Deje tiempo para estudiarla. Hermano querido, eso es lo que Dios le está diciendo, enseñando, la obediencia. Le pregunto nuevamente, ¿cuántas veces al día lees tu Biblia? ¿Cuántas veces al día? Y luego, hermanos amados, cuando a veces ni siquiera una vez al día leemos la Biblia, creemos que tenemos argumentos sólidos para decir tal o cual cosa y asegurarla más encima sin tener el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces nos ayuda el Señor. Nuestras armas son poderosas para derribar a aquellos que se oponen contra el Evangelio, pero nuestras armas tienen que ser con argumentos sólidos, con conocimientos adecuados, para poder defender, hermano querido, el Evangelio de Jesucristo. Tomar la palabra de Dios no es llevarla en tu mano. Tomar la palabra de Dios no es que el día domingo la lleves debajo del brazo y todo el mundo te vea con la Biblia. No. Es tener el conocimiento adecuado de la palabra del Señor, y eso te lo da el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios te da la interpretación de la palabra y te llena de conocimiento con una finalidad, con la finalidad de que el hombre de Dios sea perfecto. Sea perfecto. Hermanos amados, y sea capaz, esté capacitado para toda buena obra. Bendito sea el amor del Señor. Que Dios nos ayude. Entonces, hermanos amados, si no conocemos nuestra arma,
Si no conocemos nuestra arma, aunque la tengamos, hermano, ¿de qué vale? ¿De qué le sirve a un soldado si no sabe cómo funciona el fusil? ¿De qué le sirve? Puede ser el fusil más moderno, pero si no lo conoce, ¿de qué le va a servir? Entonces, esta arma es una de las armas más poderosas que hay sobre la tierra y usted tiene que conocerla para usarla cuando es debido. La espada, hermanos amados, viene del griego, hermanos amados, que significa machete. Hermano, un machete para una pelea cuerpo a cuerpo. Sí, tenemos una lucha a muerte, hermano, con Satanás. ¿Sí qué quiere Satanás, hermano? No quiere, hermano, hacerle enojarse, no. Él lo quiere llevar al infierno. Sí. Él lo quiere matar espiritualmente. Dice que anda como león rugiente, tratando, buscando, hermano, a quién devorar. Y aquel que ha sido devorado, hermano, está muerto. Eso es lo que quiere él. Y él ya fue vencido en la cruz, y eso tenemos que tenerlo claro. Jesús ya lo venció. O sea, en otras palabras, Jesús ya allanó el camino, hermano. Jesús ya hizo su parte. Ahora nos corresponde a nosotros. Sigamos sus pisadas, sigamos su ejemplo. En oración, en fe, obediencia. Y sabiendo usar bien la espada para poder, hermanos amados, combatir en estos días malos. Hermanos amados, ¿y por qué no lo hacemos, hermanos? ¿Por qué cuesta tanto leer las Escrituras? ¿Por qué cuesta tanto estudiar? Llevo años invitando a la iglesia, invitando a los hermanos a que se puedan inscribir para estudiar. Hermano, estoy a cargo de una universidad aquí en la región cristiana, que es capaz de cualquier hermano poder estudiar las escrituras. Le dan las herramientas adecuadas, hermano, para poder desenvolvernos en medio de este mundo con argumentos cristianos. Pero ¿cuántos son los que se inscriben? Muy pocos. ¿Por qué? Porque estamos en una lucha, estamos en una guerra, y Satanás muchas veces gana y nos lleva a una ventaja. Nos ayuda el Señor, que sacamos tener un arma tan poderosa y no la sabemos usar. Que sacamos tener un arma tan poderosa y no la conocemos. Dios en esta noche te dice, y tienes la oportunidad, hermano, de hacerlo. Porque yo no quiero que me digas a mi hijo, no, 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 por favor. Dios sabe cuántas veces oras. Dios sabe cuántas veces lees la Biblia. Dios lo sabe. Dios lo sabe cuál es tu conocimiento acerca de las Escrituras. Dios lo sabe. Entonces, esto es entre Dios y yo, entre Dios y usted. Por eso estamos aquí, para poder, hermano, fortalecerlo en su fe, fortalecerlo en su obediencia y animarlo, hermano querido, a que conozca esta arma tan poderosa que Dios le ha entregado en su mano. Créame, hermano querido, que como Gedeones internacionales, que soy parte de este ministerio maravilloso, hermano, que entrega la palabra de Dios en más de 107 países en el mundo, 207 países en el mundo, la palabra de Dios que se ha escrito, hermanos, en más de 100 idiomas, y se entregan, hermanos, millones y millones de ejemplares al año. Sin embargo, hay una cantidad enorme de países donde no ha ingresado todavía la Biblia. ¿Cuántos desean, hermano? ¿Cuántos hombres y mujeres que han conocido a Cristo desean tener una Biblia? Desean tener un Nuevo Testamento. Anhelan, gritan, lloran,
delante de Dios para que puedan tener un Nuevo Testamento en su mano y poder conocer a su Dios más profundamente. Y nosotros que tenemos, hermanos, en nuestras bibliotecas, 1, 2, 3, 4, 5 Biblias, no la leemos. No dejamos tiempo para conocer a Dios a través de las Escrituras. Que Dios nos bendiga, hermanos. Usted tiene todo para vencer. Todo para vencer. Pero usted quiere que su pelea la ganen los ángeles. Esto no será así, jamás. Dios tiene a su iglesia. Dios tiene a su pueblo. Yo le creo a Dios, le obedezco, me aparto de lo que a Él le desagrada. Esta debe ser la decisión de cada cristiano. Yo le creo a Dios. Yo le obedezco a Dios. Y como le creo, le obedezco, me aparto de todo lo que a Dios le desagrada. Y hago todo lo que Él quiere que yo haga. Eso es obediencia. Entonces tengo como consecuencia una vida santa. Bendito sea Dios. Que Dios nos ayude. Estamos tan llenos de Dios, hermanos, que no hay espacio para nada más. Eso es una vida con una íntima relación con Dios. Estamos tan llenos de Dios que no hay espacio para nada más. Eso es santidad. Santidad es estar lleno de Dios. Lleno de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero ir concluyendo y quiero, hermanos, que vayamos a Primera de Juan, capítulo 2, verso 14. Primera de Juan, por favor. Capítulo 2, versículo 14. Que dice lo siguiente. Os he escrito a vosotros. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14. Os he escrito a vosotros, padres, a los padres, porque habéis conocido. O sea, ¿quiénes tienen que conocer primero? Los padres, para enseñar luego a sus hijos. ¿Ya? El que conoce se santifica, hermano. Si usted conoce a Cristo, conoce la palabra de Dios, conoce sus mandamientos, usted se va a santificar. Nos vamos a santificar porque tenemos un conocimiento de Dios. Al que es desde el principio, conocemos. Habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes ahora, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Si la palabra de Dios permanece, es sinónimo de santidad. Porque la palabra de Dios nos santifica. ¿Se da cuenta? Aleluya. San Juan capítulo 17, verso 19. San Juan capítulo 17, versículo 19 nos dice lo siguiente, hermanos amados. Por ello yo me santifico, dijo Jesús, por ellos, por nosotros. Me santifico a mí mismo, para que también ellos, o sea, usted y yo, sean santificados en la verdad. Hermano, conociendo usted la palabra de Dios, teniendo intimidad con las Escrituras, teniendo, hermanos amados, un conocimiento acabado, teniendo, hermanos, unos hábitos de lectura, hermanos, usted se va a ir santificando. Bendito sea el Señor. Y aquí en el versículo 17 del mismo capítulo, santifícalos en tu verdad, dijo Jesús. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Se da cuenta? ¿Quién nos ayuda a santificarnos? Es la palabra de Dios. Entonces, hagámonos hábitos de lectura. Cambiemos nuestros hábitos. Hermanos, amemos más la Biblia. En el Salmo 119,
hermanos queridos, con esto termino. En el Salmo 119, el salmista nos dice algo realmente extraordinario. En el Salmo 119, es un salmo, hermano, que le habla mucho acerca de Dios, de cómo es Dios. En el Salmo 119, el versículo número 43. Mire lo que dice aquí el Señor en el verso número 43. Dice el Salmo 119, dice, la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces, hermanos amados, si oramos con fe y obedecemos al Señor, las armas específicas dadas por Dios serán efectivas, serán realmente efectivas, porque esto es espiritual, no es carnal, es espiritual. Bendito sea el amor del Señor. Que Dios le bendiga, mis amados hermanos, y permite el Señor, hermano, que quede grabada en lo más profundo de nuestro corazón esta bendita y poderosa palabra de Dios en nuestras vidas. Que Dios, hermano querido, nos enseñe cada día a través de ella, hermano querido, y que cada día, hermanos amados, podamos ir creciendo en conocimiento y en gracia de Dios, como lo dice el apóstol Pedro. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quería compartir con ustedes, amados hermanos, este tema tan importante. Podíamos haber tomado muchos más puntos aquí en esta lección, pero en honor al tiempo creo que es suficiente por el día de hoy. Y Dios, hermano, a través de su palabra nos ha ido, hermano querido, enseñando, nos ha ido edificando y aclarando algunos conceptos, hermanos amados, que nos ayudan mucho para nuestra vida diaria. Estamos en una batalla, estamos en un combate en la cual necesitamos de Dios, las armaduras de Dios, para que podamos resistir en el día malo y estar firmes. Que Dios le bendiga ricamente, hermano. Quiero invitarlos a orar. Quiero invitarlos a darle gracias a Dios por lo que Él nos ha enseñado, por lo que Él nos ha, cómo nos ha edificado, cómo Dios ha abierto su palabra para llenar nuestro corazón de esto tan maravilloso que es la palabra de Dios. Démosle gracias al Señor. Padre, nos inclinamos delante de usted reconociendo que tú eres nuestro Dios, soberano sobre todas las cosas, y estás, Señor, preocupado de tu iglesia, de tu pueblo. Y aquí estamos, Señor, con humildad, con un corazón contrito para poder, Dios mío, ser edificado a través de tu palabra. Te damos gracias por lo que nos has enseñado. Hoy día, Señor, a través de tu palabra nos has revelado que no tenemos una lucha contra nosotros mismos. No tenemos lucha contra nuestros hermanos, ni contra nuestros pastores, ni contra la iglesia que milita un poco más allá, sino que tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Y para esto, Señor, nosotros tenemos que conocer las armas que tú nos has entregado para defensa de la fe. Ayúdanos, Padre, a ser obedientes. Ayúdanos, Padre, para poder buscar de ti, tener esa relación contigo, Señor, y hacer efectivas estas armas que tú nos has entregado para la defensa del Evangelio. Para, Señor, estar firme en el día malo. Gracias porque nos has enseñado que tú ya venciste en la cruz y nos has allanado el camino. Ayúdanos a nosotros, Padre, para ser obedientes, para obedecer tu voz,
para obedecer a tu palabra. Señor, y de esa forma saldremos más que vencedores. Bendice a todos mis hermanos, mis hermanas, que han estado en las diferentes plataformas, Señor. Sean grandemente bendecidos y edificados a través de tu palabra. Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Esta ha sido la lección de hoy y permita al Señor que hayamos sido grandemente edificados a través